Hola amigos. En esta historia donde cada amor, cada familia y cada amistad se pone a prueba, una gran tormenta está a punto de desatarse. Malentendidos, arrepentimientos y errores irreparables. Alil, Zeynep, Gulan y los demás se encuentran en medio de una maraña inextricable. Entonces, ¿quién encontrará el camino correcto y quién se perderá al enfrentar su mayor prueba? Vamos a explorar juntos. Alil está muy enojado con Zeynep. ¿Cómo puede usted decidir en mi nombre? Él pregunta, ¿quién eres tú? Lo que pasó vuelve loca a Gulan. ¿Cómo es este duelo? Él dice, ¿cómo puedes comportarte así delante de una mujer que está sufriendo tanto? Gulan se enoja mucho con Alil y Zeynep. Gulan culpa a Alil por lo que pasó con Tekin. Silenciar la propia ira nunca es fácil. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Zeynep también se culpa a sí misma. Llaman al médico para ayudar a la hermana de Alil a calmarse. Mientras Songul cuida de Gulan, Alil abandona la mansión para recibir un diagnóstico. Mientras tanto, le dice a Hakan, no quiero verte aquí ni en ningún otro lugar. Por otro lado, la tensión aumenta entre Selma y Eren. Selma no puede tolerar lo que Eren está intentando hacer. Aunque está feliz de que este trabajo haya terminado, Kumru dice que Dios no lo quiera. Kimet le dice a Kumru, mantén buena la relación con tu hermana, pronto te enviaré allí con tu sobrino. Aunque Kumru está contento con cada discusión, dice que no se molesten, que se reconciliarán. Cuando Alil sale del coche, Hakan lo sigue. Cuando la ira de Hakan se calma, dice que solo quiere 5 minutos. Alil dice, sea cual sea el motivo, me pisoteaste. Alil dice que llegará tarde para el diagnóstico. Y añade, no quiero verte. Mientras tanto suena el teléfono de Hakan. Zeynep dice que el propósito de lo que hizo fue proteger a Gulan, Tekin y Alil. Yo causé lo que pasó. Él dice que yo causé que el bebé se quedara sin padre. Zeynep dice que pase lo que pase, tengo que estar con la hermana de Gulan. Él va hacia ella. El médico está con Gulan. El médico dice que le dio un sedante. Él dice que no hay ningún problema con el bebé. Songul se queda en la sala de estar con Gulan. Zeynep dice que lo único que quiero es decirte que la noticia que recibiste es errónea. Songul dice que no te engañes a ti mismo si quieres. Sabemos que está a salvo, dice. Alil está casi devastado. Se siente engañado. Quiere llamar a Zeynep. Entonces le viene a la mente la confesión de Zeynep. Tú causaste todo esto. Aunque mi corazón me dice que te llame, mi mente dice que hay algo que decirte. Él renuncia a buscar. Hablan de Gulan Tekin. Cuando él dice desearía haber ido con él, ella dice desearía que hubiéramos ido con él. Songul, Gulan, tenéis que ser fuertes. Él dice que serás madre. La tía Gulan dice que mi bebé no reconocerá a su padre. Alil llama a Songul. Songul pregunta si la persona muerta está a salvo. Alil dice que no fue Tekin quien murió. Inmediatamente le da la noticia a Gulan. Tulay dice felicitaciones. Pero él dice que tienes que sentarte. Gulan habla con su bebé. Tu padre no nos abandonó. Songul dice que no te preocupes, Alil te traerá a Tekin. Gulan dice que confío en la policía. Me traerán a mi marido. Alil se sube a su coche y llama a Okan. Él dice encuentra a Tekin para mí. Suena el teléfono de Alil. Él dice que la habitación del hotel está lista. Alil dice que lo cancelemos, no iremos. Mientras tanto Zeynep también estaba devastada. Cuando piensa que Tekin está muerto se culpa a sí mismo. Está siendo probado con una carga muy pesada. Él va a casa de su abuela. Mientras Zumrutan duerme, ella le abre su corazón. Él dice que se siente herido. Pero su abuela podía escucharlo tranquilamente. Hay un bebé que nacerá sin padre. Por mi culpa, yo lo causé. Me estoy ahogando en mis propios gritos, abuela. Entonces una voz resuena en mis oídos. La voz de Alil. Él me pregunta quién eres y llora. Tulay y Merve hablan de lo que pasó entre Zeynep y Alil en casa. Tulay dice que la reacción de Zeynep a Alil será grande. Él responde de la misma manera. Dice que el motivo de su silencio actual es que el incidente de Gulan y Tekin ha salido a la luz.
Si mi hermana Merve deja a su cuñado, ¿nos quedaremos en la calle, mamá? Tulay dice que hay que callarse y no hablar de esas cosas. Quimet y Eren están sentados en la sala de estar. Quimet está dispuesto a jugar cualquier juego para acabar con el matrimonio de Eren. Mientras Quimet sube a su habitación, Kumru llega con un poco de té. Él dice que sois recién casados. Él dice que estas cosas son muy normales. Eren pregunta qué hice mal. Kumru simplemente dice que está roto. Él dice que una disculpa arregla todo. Quimet dijo, los hombres hacen llorar a las mujeres. O quizás te haga reír. El que te hace reír miente. Dice que la mentira del que te hace llorar será revelada. Alil regresa a la mansión. Al entrar al taller, se encuentra con Zemil. Mientras tanto, Tekin llega al taller con Akan. Dice que nunca dejó de buscar a Akan Tekin. Él dice que está en el lugar correcto. Él dice disculpa y se va. Tekin dice mentira tras mentira. Él dice que cometió un error. Cada error trajo consigo un nuevo error. No pude salir. Él dice que los errores me absorben como un pantano. Alil tiene una daga en su mano. Tekin está muy asustado. Tulay también habla con Zeynep. Ser una familia no es fácil. Él dice que tales cosas sucederán en el ínterin para que haya felicidad en la reconciliación. Después de enterarse de que Zeynep Tekin está viva, decide abandonar la casa. Zeynep y Alil se conocen. Zeynep se disculpa. Luego se va a su habitación. Alil se disculpó, pero su mirada era fría como el hielo. Después de que Alil se va, Tulay entra en la habitación. Su objetivo es descubrir qué pasó entre Alil y Zeynep. Zeynep dice que cometí un error. Él dice que me entrometí en sus asuntos. Tulay dice que está bien, así que no lo quieres contar. Parece que Tulay Alil no quiere que nadie interfiera en su negocio. Él dice, si no interfieres, todo estará bien. Zeynep dice que no volverá a hablar conmigo. Él dice que no dirá nada. Songul escucha estas conversaciones desde detrás de la puerta. Cuando Tulay se dio cuenta de que Songul estaba escuchando en la puerta, él llama a Songul. Tulay quiere que él conozca su lugar. Si molestas a mi hija, yo también te molestaré, dice ella. Cuando Alil sale del taller, se fija en Akan. Él se sorprende mucho. Akan comienza a hablar con Alil. Akan, tuve que tomar una decisión ese día. La amistad dice que a veces tienes que tomar decisiones en nombre de tu amigo. Alil le cuenta una historia a Akan. Se atribuyen el mérito de la historia que les contó Alil. Dice que ambos se hicieron amigos después de aprobar exámenes difíciles. Akan dice que está siendo injusto con Zeynep debido a esta amistad. Akan dice, Alil, fuiste injusto con Zeynep. Alil no puede entender las palabras de Akan. Akan continúa. Eren se disculpa con Selma. Eren le dice a Selma que mi único objetivo era hacerte feliz. Selma, soy inútil ante tus ojos. Lo dice alguien que no puede hacer nada. Eren dice que eres un milagro ante mis ojos. Selma, me engañaste. Destruiste mi confianza en mí mismo, dice. Eren, yo también soy humano. Él dice que yo también puedo cometer errores. Vivo solo para ti. Él solo dice te amo. Akan cuenta sobre Zeynep. Él no quería perderte. Estaba tratando de evitar que fueras a la cárcel. Si él muriera, te perdería. Él tenía miedo por ti. Él me pidió ayuda. Estaba tratando de hacerte calmar tu enojo. Alil pregunta, ¿te imaginas que puedo matar a alguien sin pestañear? Akan dice que si te miraras desde fuera, no te harías esta pregunta. Alil recuerda las palabras de Zeynep. Él dice, o matas a Tekin o te quedas y te conviertes en una familia conmigo. Él tenía miedo por mí. Él dice que no podía ver. Luego también le pide disculpas a Akan. Él dice que fui demasiado duro contigo. Él dice, perdóname por mis derechos. Dime una vez más lo que piensas, Alil Akan. Él dice que no me ocultes nada. Akan dice que está bien. Al enterarse de lo sucedido, Alil se da cuenta del gran error que cometió. Te lo compensaré, mi amor rebelde, dice.
Cuando Halil llega a su habitación, Zeynep no está en la habitación. Zeynep se ha ido. Dejó esta carta arruinada. Ella se había quitado el collar. Entonces se da cuenta de que hay una carta y una cinta. En la carta perdí mi fe en nosotros. Tenía la idea errónea de que éramos una familia. Pero al final de la historia, ¿quién soy yo? Me dijiste dónde pararme. Os he dado a conocer mi lugar y mis límites. Tienes razón, tomé mi decisión pensando en ti. Tienes razón, tomé decisiones sin pensar en quién era yo. Él dice que lo siente. Dice, ya no soy nada para ti. Halil deja la carta y mira las fotos. Él está muy arrepentido. Pero esas palabras fueron dichas una vez. De la boca de Halil solo podía salir la palabra Zeynep. Ahora Halil comprenderá el gran error que cometió. A veces una palabra, a veces una mirada pueden cambiarlo todo. La despedida de Zeynep, el arrepentimiento de Halil y las batallas internas de todos. ¿Es el final de un camino o el primer paso de un nuevo comienzo? Solo el tiempo lo dirá. Espero encontrarnos nuevamente en el próximo episodio. Cuídate a ti y a tus seres queridos. Adiós.